¿Por qué la primera diapositiva sobre la diversidad biológica, es decir, la diversidad de los seres vivos? Sabemos hoy en día que hay un gran número de especies, muchos de ellos muy diferentes morfológicamente y ecológicamente. Morfológicamente me refiero a la morfología. No es lo mismo un ave que un reptil o un pez. Son diferentes morfológicamente. Y ecológicamente son diversos también los seres vivos actuales. ¿Cuál es su rol en el ecosistema, en el ambiente? Una ave no cumple el mismo rol ecológico que un lagarto. O sea, son diversos. En la actualidad se tienen contabilizadas aproximadamente cerca de 9 millones de especies descritas, lo cual se cree que en realidad es un porcentaje mucho menor de la diversidad total. Se piensa que solamente conocemos el 10% de la diversidad de seres vivos que hay en la actualidad. Ese porcentaje es mucho menor si consideramos el registro fósil. Piensen que el registro fósil tiene aproximadamente una edad de 3.500 millones de años. En esos 3.500 millones de años, ¿cuántas especies habrán vivido? Y nosotros solamente conocemos un mínimo porcentaje de esa diversidad. Entonces, el biólogo o el científico que trabaje con seres vivos clasifica los seres vivos. Bien. El primer científico que creó un sistema para clasificar los seres vivos fue tal Carlos Linneo, a través de su publicación que se llama Sistema Natura, justamente sistematizar la naturaleza. Ese fue el objetivo de Linneo. Clasificar los seres vivos que se conocían en ese entonces, estamos hablando de 1700 y algo. Antes de Linneo ya se clasificaban los seres vivos. Se conocía en el reino, por ejemplo, cuando uno habla de clasificar, por ejemplo, la colección, la exhibición, ¿cómo está clasificada? La primera sala es de minerales. Ahí ya tenemos una clasificación. No podemos mezclar todo. Luego sigue los fósiles. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos una primera clasificación. Incluso antes, dentro de los reinos que se proponían para clasificar a los seres vivos, estaba el reino mineral. Hoy en día eso no es tan así. Bien, lo novedoso del sistema de Linneo es que propone nombrar las especies mediante la nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poco ya lo que dije es, el científico clasifica, ordena la diversidad biológica, la diversidad de los seres vivos, mediante categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Ya algunos ya dijeron algo por ahí, reino, familia. Esas son las categorías. Lo que son las diferentes, hay más, pero estas son las más importantes. Puede haber categorías intermedias, es decir, por ejemplo, si yo tengo un reino, puede haber un subreino. O si yo tengo un filum, también puede haber un superfilum, es decir, por encima del nivel de filum. Como también puede haber un subfilum por debajo del nivel de filum. Las categorías siempre están ordenadas desde lo más abarcativo a lo menos abarcativo. Lo más abarcativo en este caso es el dominio. Sigue por el reino y así sucesivamente. Y lo menos abarcativo o lo menos inclusivo, o digamos, el nivel básico de clasificación de los seres vivos es la especie. ¿Sí? Porque cuando uno describe, por ejemplo, una nueva especie, tiene que ubicarla dentro de las categorías que ya se conocen, dónde estaría ubicada esa especie. ¿Por qué nomenclatura binomial? Las especies se nombran con dos palabras. Eso quiere decir nomenclatura binomial. ¿Sí? Veamos ejemplo.
Por ejemplo, el perro, la especie es Canis familiaris. El nombre de la especie está formado por dos palabras. La primera que corresponde al género y la segunda palabra que corresponde a la especie. Por eso nomenclatura binomial. Las especies se nombran con dos palabras, el género y la especie. Después todas las otras categorías, siempre con una sola palabra. En el caso del perro, bueno, dijimos que el dominio es lo más abarcativo, que incluye a todos los seres vivos que tienen células eucariotas. Algunos ya algo de biología vieron en el secundario, algunas cosas les puede resultar familiar. Después tenemos el reino animalia. Dentro del reino animal tenemos diferentes filum, donde el filum que incluye al perro como a nosotros es el filum Chordados, se escribe Chordata. Y dentro del filo hay diferentes clases. Una de esas clases es la clase de los mamíferos. Y dentro de esa clase hay diferentes órdenes. Uno de esos órdenes es el orden carnívoro, que incluye tanto a los perros, los gatos, osos, etc. A su vez, ese orden, el orden carnívoro, incluye varias familias. La familia de los perros, zorros, lobos, que es la familia Cánida. Y dentro de esa familia hay varios géneros. Uno de ellos es el género Canis, al cual pertenece el perro, junto con otras especies. Y así. Bien, ahora vamos a lo mío. ¿Qué es un cocodrilo? Es un reptil, muy bien. Muy bien, me diste la pauta para explicar algo más. Ya dijimos que las categorías taxonómicas va desde lo más abarcativo a lo menos abarcativo. Y esas clasificaciones, esas categorías de clasificación, digamos, un ser vivo, un espécimen, es asignado a tal categoría porque tiene características que permiten decir que es de esa categoría, de ese grupo. Por ejemplo, ¿qué tendrán en común el cocodrilo con el perro? Porque ambos están en el filum Chordados. ¿Sí? ¿Qué tendrán en común? No. La columna vertebral. Bueno, viene por ahí la mano, pero hay otras cuestiones más que no nos vienen de caso a explicar. El filum Chordados se llama Chordados porque todos los que pertenecen a ese grupo, a ese filum, tienen una cuerda dorsal en la espalda, que nosotros es reemplazada por la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, por eso son incluidos dentro del subfilum Vertebrata. Yo no lo puse, pero hay un subfilum Vertebrata, que incluye a todos los vertebrados que tienen columna vertebral de hueso. Entonces, las categorías menos inclusivas vienen arrastrando características que las agrupan y que están en las categorías más inclusivas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo yacaré, sé que es de la familia Alligatoria porque tiene tal característica, y a su vez es un crocodilo porque lo diferencia de los otros reptiles, y así sucesivamente. Cocodrilo se deriva de la palabra que, bueno, obviamente tiene su origen en el griego, que es crocodilus, y que da nombre a su vez. Crocodilo es un género, que a su vez da nombre al orden Crocodilia. ¿Sí? Si vamos a la etimología de la palabra, del griego quiere decir crocodilos, que significa lagarto, o se usaba esa palabra para referirse al cocodrilo del Nilo, el cocodrilo de África. Porque recuerden que la civilización humana tiene su origen en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto. Es decir, ellos ya tenían conocimiento y le daban nombre a las cosas de su entorno. Entonces la primera palabra es, para referirse al lagarto de los ríos, al cocodrilo del Nilo, es cocodrilo, ¿sí? Que se llamaban crocodilo. Que desglosando la palabra, también del griego, quiere decir gusanos de piedra. ¿Por qué será eso? ¿Por qué le llamaban? O sea, son cocodrilos, pero se hacían en la cabeza como que eran gusanos de piedra. Porque se arrastran
tienen forma alargada, O tal vez por las escamas. por las escamas que son muy duras, y la textura que es muy rugosa, la coloración de la piel de los animales, como que le da ese aspecto de que parecen piedras móviles. Gran parte de esa característica, llamarles que parecían seres vivos, alargados, que tenían como estructuras en forma de piedras, que en realidad es su piel cubierta de hueso. Y justamente eso, su armadura es una de las características de los cocodrilos. Poseen una armadura de osteodermos. Es decir, ¿qué son los osteodermos? Son placas de hueso embebidas en la piel. Que en el caso de los cocodrilos están dispersas no, sino alineadas, ordenadas dorsalmente, es decir, en el lomo. ¿Ven esos rectángulos sobre el lomo? Esos son los osteodermos de hueso. Que, bueno, en esta imagen se ve que tienen tanto osteodermos dorsalmente como osteodermos ventralmente. ¿Sí? Es decir, eran acorazados, son acorazados. En la actualidad se conocen aproximadamente como 24 especies vivientes de cocodrilos. Todos estos cocodrilos son de un grupo en particular, todos de ambientes acuáticos o semiacuáticos, todos con esa postura reptiliana de arrastrarse. Es decir, son pocos diversos en cuanto a morfología. Los únicos raros son quizás esos de de hocico muy alargado, que es una adaptación para la captura de peces, pero después todo lo demás como que en cuanto al tamaño, quizás la coloración, el número de escamas, varían, pero después ahí como que no hay mucha diversidad morfológica en los cocodrilos actuales. Los cocodrilos actuales, ya dijimos que están acorazados, una piel revestida con huesos, osteodermos, son de ambientes acuáticos, pero salen a desovar, es decir, no viven restringidamente al agua. Por eso se dice que son semiacuáticos. Pueden caminar en tierra firme, hacen nidos como las aves y ponen huevos. Una característica que lo comparten todos los cocodrilos actuales es que tienen la nariz, el extremo del hocico y los ojos por encima del nivel del agua cuando están sumergidos. Es una estrategia a su modo de vida, al ambiente acuático. Es decir, para respirar y a la vez ver tu entorno, en el caso de que quieras cazar algo. Y además también los oídos están por encima del nivel. Otra cosa, bueno, en cuanto a su alimentación, comen prácticamente de todo. Todo lo que se mueva va a su boca. Ya sea grande, chico, o sea, se lo comen. Pero principalmente están adaptados para comer crustáceos, caracoles, moluscos, peces. Después lo otro es ocasional, digo. Y a su dieta, bueno, ya le dije, no importa si son chicos o grandes. Incluso las crías generalmente se alimentan de insectos, de artrópodos, o sea, pequeños animalitos. Pero después cuando crecen ya comen cosas más grandes. Y bueno, incluso el hombre no está exento de formar parte de su dieta si se cruza en el camino de un cocodrilo. Alcanzan gran tamaño, e incluso algunos llegan creo hasta los 7, 8 metros. Pero en la antigüedad, o sea, en la edad victoriana, digamos, cuando se cazaba todo lo que había para llevarse a los museos, se tiene el registro de animales más grandes de lo que hay en la actualidad. Solo que los más grandes se han cazado y bueno, como tienen una tasa de crecimiento relativamente lenta, es decir, no vamos a ver nosotros en la actualidad animales que lleguen a tener una talla, digamos, la talla a la cual pueden crecer como máximo, ¿sí? Porque es muy lento. Viven muchísimos años. Y creo que 150 por ahí. 150, arriba de los 100. Es decir, más que la vida de una persona. Por eso los que se han cazado a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que eran animales grandes,
Los que se han recuperado, los que han permanecido, no lo vamos a ver crecer a la talla máxima que deberían crecer. Pero bueno, se tienen registros históricos que eran grandes, más de 7 metros seguro. Pero esos registros quedan muy chicos comparados a lo que nos muestra el registro fósil, donde se ve una diversidad en cuanto al tamaño. Sobrepasaban los 10 metros. ¿Sí? O sea, son grandes por una persona, pero hablando de dinosaurios, o sea, como que están ahí, digamos, no son muy grandes. Pero bueno, hubo formas grandes. Otra cosa que lo van a ver, o lo habrán escuchado mucho, es cuando se refieren a cocodrilos, una palabra que siempre está como terminación. Esa palabra tiene su origen bueno, volvemos a lo de hace rato. El origen de la civilización está en el Antiguo Egipto, donde ya se nombraban las cosas del medio, de su mundo. Y bueno, como tenían los cocodrilos del Nilo, para ellos eran un dios. Ese dios cocodrilo le llamaban Sobek, que los griegos le llamaban Sucos, es decir, la latinización de esa palabra quiere decir sucus, es decir, cuando uno dice sucus se hace referencia a un cocodrilo. Porque bueno, las especies a veces llevan esa terminación, que hace alusión a que son cocodrilos. Bien, en cuanto al registro fósil, tenemos una gran diversidad, tanto morfológicamente como ecológicamente, es decir, diferentes en cuanto al ambiente en el que vivían, morfológicamente son diferentes, es decir, en cuanto a adaptaciones del cuerpo, del rostro, diferentes también en cuanto al tamaño, eran formas muy pequeñas, más pequeñas que un gato, y otras muy gigantes que llegaban a cazar dinosaurios. Bueno, este es el caso de un cocodrilo herbívoro, se llama Simosuku y es de Madagascar. Parece un chanchito. Justamente cuando lo describieron lo nombraron como un cocodrilo chancho, algo así, cerdo. Bien, me sirve para explicar algo más, una característica más de los notosuke. Ya dijimos que eran de pequeño y a mediano tamaño, terrestres, muy diversos ecológicamente en cuanto a alimentación, herbívoros, carnívoros, depredadores. Incluso algunos eran cavadores, pero todos tienen la particularidad de tener un hocico relativamente corto y alto, con los ojos lateralmente, diferente de los cocodrilos actuales que tienen los ojos para arriba. Además, algo que no dije en los cocodrilos actuales, el hocico es más aplastado. En cambio, en estos, los notosucos, el hocico es más alto. Lo ven en este caso. El hocico cortito, alto. ¿Sería una evolución de la especie de los actuales por estar más generados? Por eso, sí. O sea, son adaptaciones al medio donde viven. Que considerando el registro fósil, quedamos cortos en cuanto a la diversidad morfológica y ecológica que hubo. Los cocodrilos actuales son de un determinado ambiente, o sea, como que son pobres en cuanto a esa diversidad. Vemos que el registro fósil refleja otras morfologías. Ahora vamos a los ejemplos de que hay acá, que tenemos registro y que tenemos ejemplares acá en el museo. ¿Cuáles son los notosuke de Neuquén? Bueno, ya le dije, el más importante, el primero que se describió en todo el mundo, es de acá de Neuquén, que se llama Notosucus terrestre. ¿Qué quiere decir el nombre? A ver, bajo de la carpa, y sus restos se han hallado en un principio en las bardas de la ciudad de Neuquén, pero también después se han encontrado en Río Negro, cerca de Roca, se han encontrado también. Pero bueno, por ahora, solamente acá en el norte de Patagonia, esta especie, para esa edad. Y que tenemos en exhibición una réplica. Notosucus terrestre. Otro notosuco que no está en exhibición, pero quizá en el día de mañana esté, y que tenemos material en el repositorio, es Komawesuku brachybucalis, que también se halló en las bardas de la ciudad de Neuquén. Era un cocodrilo de pequeño tamaño, de la misma formación geológica, pero tiene la particularidad de que tiene un hocico muy corto y ancho,
como si fuese un sapo, un cráneo de sapo. ¿Qué quiero decir el nombre? Porque se lo encontró en el campo de la Universidad del Comahue. Es el cocodrilo del Comahue y Brachybucalis. Bucal, ya sabemos que es de boca. Y brachia, aquí a la referencia. Brachia es corto. Es decir, es el cocodrilo del Comahue de boca corta. Comahue suco, Brachybucalis. Otro cocodrilo otro sucio de acá de Neuquén, pero que también se han hallado en Río Negro. No tenemos material acá en el museo. Es Araripesucus patagonicus, que son más antiguos que los de hace rato. Se han hallado en la costa del lago del Chocón. Y bueno, son los que le dije que tenían la particularidad que se han encontrado varios individuos en un mismo bloque. ¿Ven ahí? No sé si se ve en la foto. ¿Ven las hileras de osteodermo acá en el lomo? Eso lo tienen todos los cocodrilos. El naranja debe ser así. Este está en Barriales, en el proyecto Dino, el museo de ahí lo tiene. Araripesucus patagónico. Bueno, Araripe es una localidad de Brasil. Entonces, Araripesucus, el cocodrilo de Araripe. Y patagónico, porque es de la Patagonia. Es decir, entonces debe haber otros Araripesucus de otro lugar del mundo. Por eso está Araripesucus, el de Brasil, que se llama Gomesi, y este es el de la Patagonia, y hay otro Araripesucus, otra especie de Araripesucus en África. Entonces, un mismo género en África, en Brasil, en Argentina. ¿Qué nos quiere decir? Que en algún momento estuvieron unidas esas placas cuando se originó ese grupo, ese género en particular de cocodrilo. Es decir, los ancestros de Araripesucus patagónico cuando estaban unidas esas placas. Otro grupo de Notosuchio, estamos hablando ya de familia. Cuando se refiere a familia, siempre el nombre de la categoría termina en Idai. Por ejemplo, esta es una familia en particular que se llama Baurosuchidae. Acuérdense que CIH se lee como una Q. Baurosuchidae. Y la A y la E como que se lee como una E o I. Baurosuchidae. Son los cocodrilos. Bauru es una localidad de Brasil. Son los cocodrilos de Bauru. Pero acá en Neuquén tenemos registro, incluso en el repositorio del museo hay unos fragmentos de Baurosuchidae. Son cocodrilos de pequeño tamaño. Bueno, ahí está la palabra, la derivación de Baurosuchidae. De mediano tamaño. Tienen la particularidad de tener un rostro bastante alto y los dientes muy reducidos. O sea, el número de dientes es reducido, pero son dientes poderosos, aserrados para cortar carne. Y bueno, se han encontrado tanto en Brasil, principalmente en Brasil, por algo Bauru. En Argentina hay 2 especies descriptas, acá en Neuquén, y hay algún que otro en el Mediterráneo, en Arabia. Bueno, en cuanto a los Baurosuchidae de acá de Neuquén, tenemos a Sinodontosuchus, que se describió junto con Notosuchus, en la misma edad, en la misma publicación, todo, y bueno, fue hallada en las bardas de la ciudad de Neuquén, eran de tamaño pequeño. Sinodontosuchus. Roti es el nombre de una persona y bueno, suco es cocodrilo. Sinodonto quiere decir dientes de perro. Odonto es diente, sin es perro. Entonces, son los cocodrilos. Se le dio ese nombre porque les parecía que era un rostro de perro, algo así. Por ejemplo, es el cocodrilo, diente de perro, de Roth. Santiago Roth, el que descubrió esto de Fussman.
Y el que tenemos acá en Neuquén, acá en el museo, en el repositorio, es Wargosuchus australis. Solamente se han encontrado un fragmento, dos piezas. Un fragmento del hocico, que es el de arriba, y parte del techo del cráneo, que es el de abajo. Es de un babrosúquido. Y Wargo es por un personaje, creo, de las novelas de Tolkien. De ahí. Y bueno, Australis porque es de acá, del sur. Entonces, Wargosuchus australis es un material de babrosúquido, de un cocodrilo notosuquio que tenemos acá en el museo. Peirosauridae es el otro grupo, la otra familia dentro de los notosuquia, Peirosauridae. Y se dice Peirosauridos. Que es muy importante porque acá en el museo, en un principio estaban en exhibición los cráneos, pero los que tenemos acá en el museo fueron los primeros peirosáuridos descritos a partir de cráneos completos en todo el mundo. El grupo, la familia, se describió a partir de un fragmento de hueso de allá de Brasil. Acá en Argentina, en su tiempo, se encontraron cráneos más completos que dieron origen a la familia Peirosauridae. Y después se fueron, con los años se fueron descubriendo otras especies más en Brasil, en África, en Madagascar. ¿Quiénes son los peirosáuridos? Que como todo notosuquio comparten tener un rostro alto, ojos laterales. Estos tienen la particularidad de tener, al igual que los orosúquidos, dientes aserrados para cortar carne, decían que eran carnívoros, grandes depredadores. Y bueno, hay algunas reconstrucciones. En la fotita ya se ven acá esos bordecitos del diente, esos son el aserrado de los dientes para cortar carne. Eso es una cosa. Y acá, me quedó ahí colgada una superpuesto otra cosa. Pero bueno, el que tenemos acá en el museo, el primer peirosáurido de cráneo relativamente completo que se descubrió en todo el mundo es que hoy en día se llama Gasparinisuchus peirosauroides. Gasparinisuchus porque en alusión, en honor a Summa Gasparini, la de la foto, que es una de las que una gran paleontóloga de vertebrados, que ha estudiado bastante los materiales de acá del museo, tanto reptiles, cocodrilos continentales como reptiles marinos. Este proviene de la formación bajo de la carpa, Cretácico superior siempre, y de la costa del lago Barriales. Gasparinisuchus peirosauroides. Y Gasparinisuchus entonces es el cocodrilo de Gasparini. ¿Sí? Y Peirosauroides es porque hace referencia que se parece a Peirosaurus, que fue el primer género de la familia que se describió para Brasil. Peirópolis es una localidad de Brasil. Bueno, otro de los materiales que forma parte de la colección del Museo del Sacher, otro de los notosuquios, estos cocodrilos terrestres, y que pertenece a la familia Peirosauridae, es Lomasuchus palpebrosus. Lomasuchus palpebrosus, el nombre hace referencia a que este cocodrilo, este cráneo, fue encontrado en Loma de la Lata, en la costa del lago Barriales, aquí en la provincia de Neuquén. Y palpebrosus hace referencia a una característica que posee en el cráneo estos cocodrilos, que es que los párpados por encima del ojo presenta huesos, es decir, huesos palpebrales. El material de Lomasuchus fue hallado a fines de los 80 o principios de los 90, si no me equivoco, y corresponde al peirosáurido más completo hallado en su momento. Estuvo en exhibición, en la sala de exhibición de este museo, y hoy en día está guardado en el repositorio, porque es uno de los materiales tipo, es decir, un material único en todo el mundo, y que varios investigadores de todo el mundo suelen venir a consultarlo por sus características únicas que tiene este material. Bueno, eran cocodrilos de tamaño medio, del Cretácico superior, y
sus restos fueron hallados en la formación portezuelo de lo que ya les dije, Lago Barriales, en la costa del Lago Barriales. Los neosuquios son de pequeño tamaño, mediano o grande incluso, y son todos acuáticos o semiacuáticos. Acuático me refiero a que pueden ser marinos o dulceacuícolas, es decir, que están adaptados a la vida en el mar, al agua, perdón. Son muy diversos también, más que nada diversos en cuanto a la morfología del hocico. Dentro de los neosuquios tenemos los cocodrilos que están completamente adaptados a la vida acuática, a la vida marina. Una familia dentro del grupo de los neosuquios que tenemos una buena colección de cocodrilos metriorrínquidos acá en el museo. Eran cocodrilos marinos de tamaño mediano, completamente adaptados a la vida en el mar. ¿Por qué digo completamente? Porque las patas que antes eran para caminar se modificaron y ahora son paletas, no aletas. Aletas tienen los peces. Tienen paletas para nadar. Tanto las extremidades anteriores y posteriores se modificaron en paletas y la cola desarrolla como una estructura en forma de cola, de aleta de pez, una aleta caudal. Por eso esa proyección de la aleta. Incluso no es porque, no sé, pienso que como es acuático, haya desarrollado esa aleta, sino que se han encontrado registros donde se ha preservado parte de ese pliegue, ¿ven? Donde la cola como que se dobla para abajo y entonces como que le reconstruyen esa aleta. Otra adaptación que presentan estos cocodrilos a la vida marina es la presencia de unas glándulas de la sal justamente para excretar el exceso de sal que consumen con el agua del medio donde viven. En las colecciones acá del museo tenemos donde se ven justamente los moldes de esa glándula, se han encontrado y se han descrito. ¿Quiénes son los metriorrínquidos de acá, de Neuquén, de la cuenca andina? Hasta el momento se han descrito 2 especies, cuyos especímenes tenemos acá en el museo. La primera especie, el primero es Cricosaurus araucanensis. Antes, en un principio, cuando se describieron las especies de acá de Neuquén, no estaba el género Cricosaurus, sino que había un género que se llama Metriorhynchus. Era Metriorhynchus araucanensis. Pero después, con nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, se cambió al género Geosaurus. Y hoy en la actualidad es el género Cricosaurus. Así que por eso, le digo eso porque quizás vayan a ver anotaciones Bovelu, anotaciones antiguas donde se le ponía Metriorhynchus araucanensis o Geosaurus araucanensis. Eso con nuevos estudios se van descubriendo nuevas evidencias, como que se van modificando un poco algunas cosas. Lo que no se cambia es la especie, el nombre de la especie, lo que se cambió es el género. Y la otra especie que se describió hace relativamente poco es Cricosaurus litográficos, que litográficos porque se han encontrado en unas pizarras, unas calizas, unas lacas, que está ahí en el repositorio, por si lo quieren ver. Otro género de metriorrínquido que está en exhibición es Dacosaurus. Bueno, el material original está en exhibición. También viene de la formación bajo de la carpa, estoy con bajo de la carpa, vaca muerta, formación vaca muerta. Y Dacosaurus andinensis, andinensis ya hace referencia al lugar donde se encontró, y es en los Andes. Y Dacosauro es un género que se ha descrito primeramente allá, creo que en Alemania, y hace referencia a que eran lagartos de mordidas, lagartos mordedores. Eso quiere decir Dacosaurus, más que nada por los dientes muy poderosos, o sea, como que tenían mordidas poderosas. Eso es Dacosaurus. Dijimos que los metriorrínquidos son cocodrilos de hocico largo adaptados a la vida marina. Esto tiene un hocico largo. ¿Sí? Vemos. ¿Y qué pasa con Dacosaurus?
Tiene un hocico, bueno, el fósil, el hocico está un poco desgastado, pero aún así, o sea, ahí termina, digamos. Por algo es un género diferente. Sigue teniendo las otras adaptaciones, pero este era un meteorrinco de hocico corto. ¿Sí? Sigue teniendo las adaptaciones de las extremidades, glándulas de la sal, incluso los dientes son diferentes a los de los otros meteorrínquidos. Pero bueno, o sea, esas diferencias hacen que uno cree géneros diferentes, porque son de la misma familia, pero son géneros diferentes. ¿Sí? Bueno, gracias al material que tenemos acá en el museo, fue tapa de la revista National Geographic en el año 2005, y en ese tiempo se llamaba como Godzilla, todavía no tenía nombre, el acosaurio que tenemos acá. Hasta el momento solamente vimos todos los cocodrilos que se tienen registro en la provincia de Neuquén, tanto notosuquios como neosuquios. Recuerden que los notosuquios son los cocodrilos terrestres y los neosuquias, que tienen registros acá en Neuquén, pertenecen a la familia Meteorrhynchidae. Hasta el momento son los únicos taxones que se han encontrado y que son los cocodrilos completamente adaptados a la vida marina. En la sala de exhibición hay otros reptiles marinos en exhibición que no son cocodrilos. El primero de ellos, que forma parte de la simbología del museo, es Maresaurus cocai. No es un cocodrilo, es un reptil marino del periodo Jurásico y quizás también parte del Cretácico inferior, cuando el Pacífico habitaba en el mar, cuando el Pacífico cubría gran parte del territorio neuquino, y pertenece al grupo de los plesiosaurios, que son los reptiles marinos con cuellos largos, cuerpos rechonchos, con cuerpo corto, y con extremidades modificadas en paletas para nadar. La particularidad de Maresaurus es que pertenece a un grupo dentro de los plesiosaurios que no tienen un cuello tan largo como en la mayoría de los casos de este grupo, sino que tienen cuellos más cortos y cráneos grandes y robustos con una mandíbula poderosa. Maresaurus cocai le dedican la especie a los hermanos Coca, que formaron parte de la historia del Museo Alsacher, y quienes encontraron gran parte o la mayoría de los reptiles marinos que están alojados, resguardados en este museo. El otro, bueno, el Pulisaurus bonapartei, que es el mitosaurio gigante que tenemos ahí en la sala, que era como un reptil pez, un reptil como tirando a delfín, tiburón, algo así. Tiburón por la cola caudal, que es vertical, porque los delfines la tienen horizontal, como las ballenas. En cambio este es así. Pero después el resto del cuerpo se parece a un delfín. Tiene las extremidades modificadas en paleta, un hocico largo, adaptaciones a la captura de peces, reptil marino, no es un cocodrilo. Y el otro es el chiquitito ese, que tiene una lajita en una de las vitrinas, después lo van a ver. ¿Se parece o no a un cocodrilo? ¿Es o no un cocodrilo? ¿Te parece que no es o no es? No es un cocodrilo. No es un cocodrilo, es un mesosaurio. Es un Mesosaurus es el género. Mesosaurio es la palabra de uso corriente. Mesosaurio. ¿Cómo? Es un reptil. Es un reptil primitivo, es del Pérmico. Y fue una de las evidencias para la postula de la teoría de la deriva continental. Una de las evidencias fósiles. ¿Por qué? Porque sus fósiles se han encontrado tanto en la costa de Brasil, Uruguay y la costa de África. Y como son reptiles, sí, tienen adaptaciones acuáticas, pero no adaptaciones marinas como para trasladarse transoceánicamente. Es decir, vivían en lagunas o cuerpos de agua continentales, no a mar abierto.
Así que no se puede explicar que el hecho que esté en un extremo, en un continente y después en el otro, o sea, como que en un momento esas placas estuvieron juntas. Y entonces el pérmico tiene importancia porque sirvió como evidencia para la deriva continental y tenemos un fósil original, es original el fósil y merece la pena nombrarlo porque forma parte del patrimonio del museo. Reptiles acuáticos de pequeño tamaño, hocico largo, con mucho diente para la captura de peces, mesosaurios. ¿Y por qué no podría ser un cocodrilo? Porque es del Pérmico. ¿Cuándo aparecen los primeros cocodrilos? Los protozoarios, ¿cuándo aparecen? Triásico superior. Mucho después. Y la mandíbulita esa, sí, es un pedazo de mandíbula de un cocodrilo más actual. No es fósil de acá, al igual que el mesosaurio, no son fósiles de acá, de Neuquén, de la Patagonia. Pero bueno, son fósiles originales que son parte del patrimonio del museo. Son cocodrilos emparentados con los yacarés que tenemos acá. Bueno, repaso, los cocodrilos que tenemos en el MOX, notosuquios terrestres, como Besucus brachibucalis, notosuco, el cocodrilo terrestre del sur, brachibucalis, el cocodrilo del Comahue de hocico corto, o de boca corta, otros cocodrilos, notosuquios, pero pelosáuridos, Nomasuchus, Gasparinisucus, en honor a Suma Gasparini, el gran paleontólogo que estudió los materiales de acá, Borosuchus, muchos sucus. ¿De dónde venía sucus? Del dios griego cocodrilo. Y contra los metriorrínquidos, Dacosaurus, Cricosaurus, Dacosauro, los metriorrínquidos de hocico corto, relativamente corto. Y los Cricosaurus son los metriorrínquidos de hocico largo.